30 años con las Sociedades Bíblicas Unidas en el Ministerio de Traducción, como consultor de traducciones, y con ello pues conocer bastante del mundo de la traducción de la Biblia, de su historia, de cómo se formó y de cómo nos ha llegado hasta el día de hoy. Pero como no tenemos demasiado tiempo, lo que voy a hacer es plantear unas preguntas y tratar de responderlas en los 40 minutos que me han dado para hablar ahora. Y así que trataré de ser fiel. No veo el reloj, así que cuando más o menos vaya llegando me avisan. Las preguntas que quiero considerar son cinco preguntas. La primera pregunta es: ¿cuál es la base textual de la Biblia o versión que tengo enfrente? La segunda pregunta es: ¿quiénes están detrás de la traducción o revisión de una traducción para una versión? En tercer lugar, ¿qué principios de traducción se siguieron para la traducción de esa Biblia? En cuarto lugar, o cuarta pregunta, ¿qué audiencia o qué lector o lectora se tuvo en mente para preparar esa Biblia? Y la quinta pregunta es: ¿qué tanto integra esa traducción o revisión los aportes más nuevos, más contemporáneos de todo lo que implica la ciencia de la traductología? Por ejemplo, la lingüística, la antropología cultural, ¿qué más? La pedagogía, psicopedagogía, si se tiene en mente algún público muy especializado o muy especial. Así que vamos a ver cómo respondemos a esas 5 preguntas. La primera pregunta: ¿cuál es la base textual de la traducción? Especialmente se refiere al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay mucho problema, pero en el Nuevo Testamento sí. Porque se dice que las traducciones se basan en el griego, pero no necesariamente en la historia de la traducción eso ha ocurrido. Ustedes han oído hablar de la Vulgata Latina, de San Jerónimo, que también se reconoce como el padre o el santo patrono de los traductores de la Biblia. Ese señor pues tradujo en el siglo IV después de Cristo, así que es una versión muy importante en la historia de la traducción y como un testigo o testimonio textual para otras versiones y traducciones. De esa traducción, que por siglos ha sido el texto autoritativo para la Iglesia Católica Romana, las más antiguas versiones que usaron los católicos hasta antes de Vaticano II, o sea, antes de fines de los 50, principios de los 60, una Biblia que yo conocí, probablemente existieron otras que yo no conozco, es la Torres Amat. Si alguno de ustedes se encuentra en la biblioteca de sus abuelitos o bisabuelos o tatarabuelos, si fueron católicos o si consiguieron esa Biblia no se tradujo, en el caso del Nuevo Testamento, directamente del griego, sino del latín. Ya casi no se usa, casi no se conoce esa Biblia, pero les digo que en la historia de la traducción se ha usado al latín, especialmente a la Vulgata, como base textual para la traducción. Después está lo que se conoce como texto recibido, o textus receptus o receptus, depende cómo lo pronuncien y quién lo pronuncia. Ese texto es el texto que viene del siglo XVI, cuando nace la Ilustración y toda esa revolución
del conocimiento y de los avances de la ciencia, etcétera, etcétera, con la caída o la finalización de su contraparte, que es la Edad Media, que es el oscurantismo, ¿no? Entonces viene la Ilustración o el Iluminismo. En esa época es que surgen los grandes pensadores que hasta el día de hoy causan impacto en casi todas las ramas del saber. Bueno, hay un señor que se llamó Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam es conocido por muchos escritos, quizá el más famoso es El Elogio de la Locura. Quizá alguno de ustedes se haya topado con ese libro, lo hayan leído, bien interesante. Allí él hace críticas bastante mordaces contra la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Pero ese señor, ¿verdad? También preocupado por el avance y desarrollo del conocimiento, se preocupó y se propuso hacer el primer Nuevo Testamento griego completo. Y a eso se dedicó. La traducción de Martín Lutero, de Casiodoro de Reina y después la revisión de Cipriano de Valera, usaron ese Nuevo Testamento. Pero ¿qué pasa con un testamento que viene del siglo XVI? Bueno, que solo pudo echar mano de los manuscritos que hasta ese momento se conocían y se habían descubierto, que fueron muy pocos y muy tardíos, es decir, del siglo X y XI. O sea, imagínense si el Nuevo Testamento se escribe en griego en la segunda mitad del primer siglo y hasta el siglo XI, siglo X, se conocen los manuscritos, pues ha pasado mucho. Y entonces la calidad de esos manuscritos no es tan buena como los más antiguos. Pero hasta esa época no se conocían. Entonces esa fue la base textual de él. ¿Por qué nos importa y nos interesa saber? Porque nuestra muy amada Reina Valera 60 en el Nuevo Testamento se basa en ese texto, ¿no? Y eso ha sido motivo para que cuando salieron y cuando salen todavía traducciones basadas en un texto mucho más completo, que se conoce como texto crítico, debido a que integra todo lo nuevo de no cientos, sino de miles de manuscritos, y muchos de ellos bien antiguos. El pequeño trozo de manuscrito más antiguo que se conoce hoy viene del siglo II, del año 125, o sea, bastante cerca de las últimas cartas y escritos del Nuevo Testamento. Y de allí pertenecen los códices como el Códice Vaticano, el Códice Alejandrino, que son los que tienen los testimonios más antiguos del griego. Y por ejemplo, ambos, el sinaítico y también el Vaticano, también tienen parte del Antiguo Testamento. Son librotes, se llaman códices porque parecen libros, pero no son hojas de papel, sino por lo general, en ese caso, son de pergamino, es decir, de piel de animal. Entonces estamos hablando de manuscritos bastante antiguos, del siglo IV, del siglo III después de Cristo, cosa que no se conoció en el siglo XVI. Entonces ahora tenemos acceso a manuscritos bastante antiguos y una gran cantidad para poder corroborar, cotejar y descubrir cuál es el mejor texto para la traducción. Bueno, ahí están las diferencias. Como Reina Valera no tenía acceso a esos textos, tiene algunas lecturas que difieren radicalmente de las lecturas del texto crítico, que son los Nuevos Testamentos que ahora conocemos, el de Kurt Aland,
o el de las Sociedades Bíblicas Unidas, que se basan en esas lecturas. Tendría yo que pasar mucho tiempo, ¿verdad?, hablando de las familias textuales, de demostrar por qué un tipo de manuscrito es mejor que otro tipo de manuscrito, y por qué algunas familias de texto no son tan buenas para la traducción. Y allí esa es la carrera que muchos hombres y mujeres han seguido y que se los conoce como los críticos textuales, ¿verdad? Eruditos que se han quemado literalmente las pestañas rebuscando, ¿verdad?, leyendo y descubriendo dónde una lectura difiere de otra. Bueno, ¿por qué nos interesa eso? Porque hasta el día de hoy todavía, cuando sale una nueva traducción del Nuevo Testamento, y los hermanos y hermanas de las iglesias, incluyendo algunos pastores, empiezan a comparar el texto de Reina Valera con el texto de esa Biblia, dicen, pero aquí me cambiaron mi Biblia. Algunos un poquito más enojados, ¿verdad?, y más agresivos o agresivos, dicen, han mutilado la palabra de Dios. Y entonces mandan a más de media docena de traductores al infierno, o a que se les borre el nombre del libro de la Biblia. Porque lo primero que sacan a colación es el texto de Apocalipsis, que dice, el que añadiere o quitare una tilde y su nombre será borrado. Entonces nuestros nombres de los traductores han sido borrados, quién sabe cuántas veces. Pero aquí viene la cosa. Su reacción es por lo general más de ignorancia que de conocimiento. Y no vamos a achacar la ignorancia, porque la ignorancia la tenemos todos en ciertos campos, ¿verdad? Entonces tampoco es que nos vamos a burlar de ellos. Pero sí hay que educar, ¿verdad? Y parte de nuestro trabajo en Sociedades Bíblicas Unidas es educar a hermanos y hermanas de la iglesia, no eruditos, no especialistas, no a profesores, pero sí a pastores y a hermanos y hermanas de la iglesia que quieren entender por qué de esas diferencias. Y hay textos muy populares, como el famoso texto de cuando los discípulos estaban tratando de sanar a aquel muchacho epiléptico, y Jesús estaba con Pedro, Juan y Santiago allá en el monte de la Transfiguración, y cuando bajaron, ahí estaba ya sudando la gota gorda los otros discípulos y no podían curarlo. Y Jesús les dice, en Reina Valera, esta, ¿verdad, seguro?, generación no puede salir sin oración y ayuno. ¿Por qué nos quitan el ayuno? Dicen los hermanos que leen Reina Valera. Es que los de la sociedad bíblica no creen en el ayuno. No, sí creen en el ayuno. Lo que pasa es que en los mejores y más antiguos manuscritos no aparece la palabra ayuno. ¿Qué va a hacer? Otro texto que se cita mucho porque es problemático es el famoso coma Juanino, ¿verdad? De 1 de Juan, capítulo 5, versículos, creo que es 16, 17 y 18, si no me equivoco. Y ese es muy serio porque cuando uno discute con los testigos de Jehová, lo primero que sacan, ¿verdad? Ustedes están basando la doctrina de la Trinidad en un texto espurio, dicen, ¿verdad? Un texto que no es el verdadero. Y si uno no sabe, ¿verdad? Como le pasa a algunos equipos de fútbol, te enredan y te sacan la pelota y te meten gol. Bueno, por eso es importante conocer para dar una respuesta más o menos informada, ¿no? Entonces, ese es el asunto de la base textual y por qué esa primera pregunta es importante. Cuando ustedes van a comprar una Biblia, es bueno que sepan, todas las versiones, revisiones, basadas en la Reina Valera, siguen hasta el día de hoy, las que son publicadas por las Sociedades Bíblicas Unidas, teniendo como base el texto Receptus del siglo XVI. Dios habla hoy, traducción en lenguaje actual, nueva versión internacional. La mayoría de las traducciones del Nuevo Testamento el día de hoy
se basan en lo que se conoce como el texto crítico, o sea, ese texto griego que integra todo lo que se ha descubierto hasta incluyendo el siglo XX. ¿Está bien? Esa es la respuesta rápida a la primera pregunta. Yo no sé cuántos minutos llevo. No sé. Segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿quiénes están detrás de la traducción? Antiguamente, como en el caso de Martín Lutero, una sola persona, por lo general, traducía o era la persona que principalmente hacía el trabajo de traducción. Cuando llegaron los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano, ellos pasaron 30, 40 años aprendiendo un idioma nativo para traducir la Biblia. Y aunque se ayudaban de personas indígenas que tenían a la lengua como su lengua madre, ellos, que se consideraban los conocedores por ser lingüistas de esa lengua, hacían la traducción. Bueno, desgraciadamente, cuando uno que no tiene una lengua como su lengua materna, por más que sepa lingüística, no va a traducir bien. Entonces, la mayoría de los Nuevos Testamentos traducidos a muchas lenguas en América Latina quedaron en las bodegas. Porque cuando lo leían o lo oían los hermanos y hermanas nativas, dicen, entiendo la palabra, pero no me suena a mi idioma. Claro, porque lo tradujo otra persona. Entonces, ¿quién está detrás? Para nuestra organización, la Sociedad de Bíblicas Unidas, aunque pasemos más años traduciendo una Biblia, siempre buscamos preparar al nativo, ¿verdad? A la persona que tiene a esa lengua como su lengua, ¿verdad? La lengua del corazón, por eso lengua materna, la que aprende desde pequeñito o pequeñita. Y los entrenamos. Por eso una traducción de la Biblia completa no puede ser terminada antes de 10 años. 10 años es lo mínimo que dura la traducción de una Biblia completa. Por más que haya avances tecnológicos y de todo conocimiento, la computadora ayuda un poco, pero no ayuda para la buena traducción. ¿Por qué? Porque hay que formar al traductor y a la traductora. No solamente que conozca su idioma, que lo conozca también desde la lingüística. Pues nosotros podemos hablar español, pero les pregunto, ¿conocen la gramática española? Y seguro que voy a reprobar acá probablemente un 90% de la gente. Qué exagerado que soy, ¿verdad? Pero pasa. Hablamos nuestro idioma porque es lo que aprendimos y lo usamos de manera natural. Pero cuando te preguntan, bueno, ¿es este un verbo? ¿Es este un sustantivo? ¿Es un adverbio? ¿Verdad? O dame la diferencia entre una conjunción y una preposición. Eso lo estudié en la secundaria, ¿verdad? A veces te dice, pero no ayuda mucho decir que te diga, ayuda que te digan que lo aprendí en la secundaria, si lo puedes aplicar hoy. Entonces, a los hermanos y hermanas traductores, que normalmente conocen bien su idioma y el español un poquito, que no saben hebreo y griego, van a terminar traduciendo bastante bien esa Biblia, pero primero hay que pasarlos por un proceso ¿de qué? De formación. Que conozcan bien su idioma y que conozcan bien el idioma fuente, que en la mayoría de los casos es en español. Pero como la traducción de la Biblia no se debe basar en el español, sino en el hebreo y griego, ahí entra nuestro trabajo, ¿verdad? Nosotros, que somos los especialistas, los académicos, sí conocemos el hebreo, sí conocemos el griego, conocemos lingüística para ayudar a los hermanos a traducir, ¿verdad? El guaraní, por ejemplo, tiene que terminar en vocal. Entonces, ¿cómo haces con palabras que en el griego y el hebreo y el español terminan con consonante? ¿No? ¿Qué pasa con idiomas que están en un lugar donde no hay cerros o donde no hay rocas y van a traducir el Salmo que dice, Jehová es la roca de mi salvación? ¿Qué vas a poner? Si no hay ni siquiera una palabra. O en idiomas donde, por ejemplo, hay grupos esquimales que como viven rodeados todo el año y toda su vida por nieve, tienen 60 palabras diferentes para referirse a todo tipo de nieve.
¿Y cómo va a traducir uno, verdad, a un idioma que solo tiene una palabra? Por ejemplo, en mi tierra, en Yucatán, nosotros jamás vamos a conocer la nieve de verdad, sí, calor todo el año. Más bien se le llama nieve al helado. Y llegas tú a traducir el texto ese de Isaías 1, 18 al 20, ¿verdad? De que si vuestros pecados fuesen como la grana, serán emblanquecidos. ¿Se acuerdan? Rojos como el carmesí, serán como blanca lana, o blanco como la nieve. Entonces, le pregunta un esquimal al consultor, ¿y cuál de las 60 palabras para nieve voy a usar acá? O cuando se estaba traduciendo esa misma parte del texto con los masaimaras, los masai, allá en África. Para ellos, imposible decir que el pecado es de color rojo. Porque para ellos el rojo significa lo máximo. Cuando un muchacho llega a la edad adulta, lo primero que quiere y que está luchando y soñando con es una capa roja. Entonces cuando les dicen vamos a traducir la Biblia, lo primero que dicen, y va a ser de pasta roja, ¿verdad? Negra no, roja tiene que ser. Y cuando llegan a la traducción, ¿verdad? Que los pecados son rojos como el carmesí. Pecado rojo como el carmesí. Están locos ustedes. Y hay que buscarle la vuelta. No puedo pasarme la noche mostrándoles ejemplos de estos. ¿Quién está detrás de la traducción? Tiene que ser gente que conozca todos estos problemas y si no los conoce, que se ponga a estudiar para resolverlos. Primero, entonces, eso, bien preparados. Segundo, no aceptamos ya más que sea solo una persona. A nosotros ahora damos cuenta, ya sabemos por los avances de la filosofía, de la psicología y de otras cosas, que todos somos subjetivos, ¿verdad? Lo que pasa es que la objetividad se desarrolla con la ilustración. Y todo el tiempo, todos los siglos que duró la Edad Moderna, hasta principios del siglo pasado, creíamos que la razón tenía la respuesta a todo. Y que por lo tanto, la objetividad. No sé, en las clases de exégesis ya, no hay que hacer eisegesis, hay que hacer exégesis. ¿Y qué es exégesis? Que no se cuele tu subjetividad en tu exégesis. Pero ese era un sueño muy lindo. Porque todos somos subjetivos. Somos sujetos. Estamos formados por una cosmovisión propia. ¿Se acuerdan ustedes de ese libro que se llamó Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus? Algunos que son viejitos se acuerdan de ese libro o por lo menos oyeron hablar de él. ¿Por qué se escribe un libro así? Porque el solo hecho de ser hombre y el solo hecho de ser mujer ya cambia la manera de manejar en los idiomas y de manejar toda la vida. Y si yo les pongo a ustedes hacer una exégesis de un texto, van a ver que se basa en el mismo texto, pero el resultado va a ser igual. Porque además de nuestro conocimiento de las herramientas del texto, también tenemos que estar conscientes de nuestra subjetividad. Somos sujetos. Entonces, que el equipo de traducción no sea totalmente bautista, por decir algo, ¿verdad? O que no todos sean metodistas o pentecostales. Porque podría ser una traducción pentecostal de la Biblia o bautista de la Biblia. Entonces, queremos que sean, si va a ser una traducción para muchas iglesias, que esa traducción sea de un equipo que represente varias denominaciones o confesiones. Que haya gente de la ciudad y gente del campo. Que haya gente de diferentes edades y que trabajen hombres y mujeres. Entonces, mientras más variado sea el equipo de traducción, mejor sale la traducción. ¿Sí?
Y obviamente necesitamos gente que conozca griego y hebreo, que normalmente son lo que llamamos coordinadores de exégesis, que van a ayudar a los hermanos y hermanas que por lo general no tienen tantos estudios a hacer una buena traducción. ¿Sí? Esa es la respuesta a la segunda pregunta. La tercera pregunta es, ¿qué principios de traducción se siguió? Hay muchas maneras, hay muchos acercamientos, por ejemplo, una traducción literaria de la Biblia, o una traducción literal en el sentido de hacer, por ejemplo, un interlineal. El interlineal es una traducción de la Biblia, pero no es para que use toda la gente. ¿Quiénes van a usar un interlineal? ¿Ah? Sí, los que más o menos saben griego y necesitan una herramienta, a veces una muletilla, ¿verdad? Pero si tú sabes bien griego y hebreo, pues quizás no necesites ir al interlineal. Pero aún si sabes y quieres avanzar rápido y no te acuerdas de todo el vocabulario, es una excelente herramienta. Pues esa traducción tiene un público muy especial. O sea, hay mucho tipo, pero principalmente para las Biblias que usa un público más amplio, son dos, ¿verdad? Una traducción formal o literal de la Biblia, y la otra, una traducción dinámica o funcional, que también se conoce como traducción basada en el significado. Mientras que la traducción formal y literal se basa más en la gramática y en el léxico del original o del texto fuente, en la traducción basada en el significado se preocupa por entender el mensaje del texto fuente, y ese mensaje del texto fuente arropado por las características lingüísticas y gramaticales de ese idioma fuente, lo vamos a pasar al idioma receptor, usando también los elementos característicos de la gramática, de la lingüística, etcétera, etcétera, de ese idioma, pero que cuando lo lee o lo escucha el receptor, entienda lo mismo que cuando escucha y lee el idioma fuente uno que habla ese idioma. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces es muy importante eso. Por ejemplo, Reina Valera es una traducción basada en la gramática y en el léxico del hebreo y el griego. Por ejemplo, ¿no? Nosotros, ¿cuál es el orden normal de la oración en castellano? ¿Con qué empieza la oración normal del castellano? Sujeto. ¿Qué sigue? Verbo. Y después el complemento al objeto, ¿verdad? Pero el hebreo es un idioma diferente y la oración normal del hebreo empieza con el verbo, sigue con el sujeto y pasa al objeto complemento. Entonces, si tú traduces al español una oración hebrea y la traduces literalmente, ¿qué va a pasar con el español? Se va a tergiversar, ¿verdad? Por ejemplo, en Reina Valera 60 que dice Jonás 1.1. ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿Qué dice Jonás 1.1? De memoria, a ver. Y vino palabra de Jehová a Jonás diciendo. Fíjense. Vino es verbo. ¿Y de dónde aparece? Al principio. Porque es el orden normal de ese idioma. Vino palabra de Jehová, es el sujeto, a Jonás, el que lo recibe. Entonces, a muchos, como crecimos con la Reina Valera, no nos molesta eso, ¿verdad? Y no nos hemos aprendido textos de memoria así, y no nos molesta, aunque no es un buen castellano, pero ya nos acostumbramos. Salmos, mucho, yo casi todo lo que recito de memoria ahora me lo aprendí de niño cuando todavía existía, inclusive la 1909, ya estoy viejo yo. Después empezamos a aprender texto de la 1960. Pero cuando uno lee La Dios habla hoy, la traducción en lenguaje actual, dice como que está raro, como que no es la palabra de Dios, dicen algunos. Porque para muchos la palabra de Dios, Reina Valera, no me la quiten, por favor, cayó del cielo. Y me faltan 10 minutos y me faltan, ¿cuántas preguntas?
3, bueno, a donde llegue, total. Entonces es muy importante saber qué tipo de traducción tenemos frente a nosotros. Yo siempre aconsejo, con eso termino la tercera pregunta. Yo siempre aconsejo que si vas a estudiar para preparar un sermón, un estudio bíblico, te bases en la Reina Valera 60, ¿está bien? Úsenla, no la vayan a tirar ni vender, ni regalar. Algunos creen que esa Biblia la usó Pablo. Y nos da risa, pero hay gente que cree que Pablo la usó. Y, o sea, para que entendamos el nivel de amor y respeto y que se le tiene a esa versión, sigámoslo teniendo, no la vayan a tirar. Algunos dicen que esto y que lo otro, no les crean. Reina Valera es buena, es la reina. Pero hay textos de Reina Valera que están medio difíciles de entender, especialmente cuando se traducen expresiones idiomáticas. La expresión idiomática es aquella expresión que no se entiende literalmente, sino más bien por eso, porque es una expresión idiomática. Por ejemplo, en español, cuando se llueve mucho, ¿verdad? Y está lloviendo muy fuerte, ¿cómo se dice? Está lloviendo a cántaros. ¿Ah? Vamos a traducirlo a inglés. ¿Cómo se traduce en inglés literalmente esa frase? It is raining. ¿Ah? No, literalmente. It's raining cántaros, ¿cómo se llama? Pats, o algo así. Lo literal. Una traducción literal de una expresión idiomática está equivocada. En inglés se dice, it's raining cats and dogs. Están lloviendo gatos y perros. En español significa algo para nosotros. No matamos de risa, tan loco, ¿verdad? Metí las patas. ¿Qué es meter las patas? En español. Cometer un error. En inglés dice, puse mis pies en mi boca. Literalmente. O sea, una traducción idiomática no debe traducirse literalmente. Y Reina Valera metió las patas en eso por ser una traducción literal. ¿Ah? Por ejemplo, aunque se me vayan los 10 minutos con esto, creo que está bien. ¿Se acuerdan cuando Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo? Pero como hasta los reyes tienen ganas de hacer pipí y popó, ¿verdad? ¿Así dicen pipí y popó? ¿Se entienden acá? Sí, ok. Reina Valera, para evitar una palabra que suene raro en la Biblia, no ponen la palabra o la frase hebrea, que significa así, sino recurren a lo que en retórica se llama una figura retórica o una figura de dicción, un tropo también se le llama, ¿verdad? Que se llama un eufemismo, así se llama. Y entonces dicen que Saúl entró a la cueva para cubrirse los pies. Y cuando yo le pregunto a un grupo de niños que ese señor, Saúl, entró a la cueva para cubrirse los pies, ¿qué es lo que me responden? Pues lógico que tenía frío. Porque no entienden que en el hebreo la expresión cubrirse los pies o destaparse los pies no se está refiriendo a los pies, sino a los genitales. Ya le dio tos a la hermana. No, pero no fue por eso. Los genitales. Entonces, nosotros le dimos clase a unas chicas que iban a ser misioneras y no decían voy al baño a orinar o voy a hacer, sino decían si necesitaban hacer del uno, como dicen en México, decían voy a pipintarme. Y si iban a hacer de lo otro, decían voy a empopolvarme. Y así sonaba más o menos aceptable. Bueno, hay muchas expresiones en la Biblia que cuando se traducen literalmente, no solo no se entienden, sino tergiversan el sentido de la palabra de Dios. Y por eso vienen las traducciones basadas en el significado, que no huelen ni saben a hebreo ni griego, pero cuando lo lees, te dicen lo que debe ser. Entonces, mi otra recomendación es,
no hagan un lado Reina Valera 60, cómprense una TLA. Es la mejor traducción que hay en el mundo. Es una buena traducción la TLA o la Dios habla hoy, porque ellas sí hacen una traducción basada en el significado y traducen las expresiones idiomáticas o algunos elementos de gramática que son diferentes a la nuestra. Por ejemplo, el español hace de una manera el superlativo y el hebreo hace de otra manera el superlativo. Entonces, si uno no entiende eso, se daña la traducción. Y por eso, cuando hay ignorancia de muchas cosas, la mejor herramienta es traducirlo literalmente y así te zafas un poco, pero no te van a entender tampoco bastante. Entonces, ese es el asunto. Bueno, voy a 5. Qué rápido se van los 5 minutos. La otra pregunta es, bueno, la cuarta realmente, a qué audiencia, no lo voy a tocar realmente, no tiene tanta importancia como la última. ¿Qué tanto la traducción que tengo enfrente de mí ha usado y ha recurrido a los avances más novedosos en todas las ciencias que forman parte de la traductología, de la traducción y del exégesis? Por ejemplo, en el caso de la traducción en lenguaje actual, incluimos todo, ¿verdad? Lo que es gramática, lo que es lingüística, lo que es la introducción de la estilística o de la literatura, pero también de una ciencia bastante nueva para la traducción y los estudios bíblicos que se llama antropología cultural. En el reconocimiento de estos avances que hace 30 años no se conocían, ya no es solo traducir el texto como texto lingüísticamente hablando, sino al texto desde la pragmática. Hay una nueva ciencia en la lingüística que se llama pragmática. Hace varias décadas la lingüística terminaba con la semántica, ¿no? Que es significado. Pero los filósofos del lenguaje sobre todo descubrieron que el sentido de algunas expresiones o palabras trascendían hasta la semántica por la pragmática. En la pragmática incluye también el momento histórico que se vive, qué generación lo usa, cuándo se usa. No se usa una expresión igual cuando estás enojado que cuando estás contento, ¿verdad? Tú le puedes dar como cariño así a un niño travieso, ay, eres un diablito, ¿verdad? Y se ríen los dos y sí, soy diablito y los festejan porque la mamá dijo así. Pero si te mandan al diablo o te dice, eres un diablo, es otra cosa, ¿no? Entonces eso es la pragmática. La pragmática es cuando involucras, cuando metes a tu interlocutor en un contexto de significado especial que a los 10 segundos se acabó. ¿Cómo incluir eso en la traducción? Entonces se requiere. Pero ahora me refiero más, por ejemplo, a la cuestión de la cultura. Le voy a dar 2 casos rápidos y con eso ya termino. Uno está en Mateo 5:3. ¿Alguien se acuerda qué dice ese versículo? ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos nacieron en iglesias evangélicas? Mejor ni le pregunto. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciera, está citando el hermano de la 1909, ¿con qué será salada? Ya no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ser olvidada. Pero antiguamente, por la 1909, pisoteada por los hombres. ¿Ustedes han oído sermones de ese texto? ¿No? Sí. ¿A qué se refiere vosotros sois la sal del mundo? ¿Qué es el mundo para ustedes? O sea, la humanidad, ¿no? Y sé que nuestra tarea es, como sal, pues, impactar positivamente a la humanidad. Ajá. Y tierra, vosotros sois la sal de la tierra, decimos que es el mundo, la humanidad. ¿Verdad? Sal, ¿a qué se refiere la sal? O sea, al cloruro de sodio.
a la sal común. Ok. ¿Hasta ahí estamos bien? Saben que estamos mal. Para los judíos de esa época, tierra era el horno de barro. Y sal no es cloruro de sodio, sino un nitrato o nitrito de sodio, que es algo que sirve para hacer fertilizantes, pero también que se usa como catalítico para mantener la temperatura del horno todo el tiempo, por largo rato, a la misma temperatura para que el pan se cocine bien, ¿no? Se hornee bien. TLA puso esa cosa como traducción. Ustedes son la sal que se coloca en el piso del horno. Si esa sal pierde su fuerza, su potencia, ya no sirve para el horno, sino para echarlo a la calle como para tapar hoyos, ¿no? El otro texto, como les iba a hacer dos y con eso terminaba, es el de Lucas 7:2, que dice que, bueno, en los días de César, ¿verdad?, hubo un empadronamiento, un censo, y que José y María tuvieron que ir a Belén, y cuando llegaron allá, todo estaba lleno. Y nuestro texto dice que llegaron, y como no había lugar en el mesón, ¿verdad?, tuvieron que ir a un establo, como dice la diosa habla hoy, y el chiquitín nació, Jesús nació, lo pusieron cuando nació en un pesebre. Todas las versiones medio cambian, pero todos dicen mesón. Entonces el malo de la película es el mesonero, ¿no? El dueño del hotel. Bueno, no hay tal mesón ni hotelero, ¿verdad? De hecho, en el Evangelio de Lucas solamente aparece 2 veces esa palabra, que en la segunda vez que aparece es el aposento alto donde tomaron la primera Santa Cena o Cena del Señor los discípulos de Jesús. Y en realidad esa palabra significa tarima. Entonces el texto en realidad dice, como no había lugar en la parte alta o tarima de la casa, lo pusieron en el lugar donde se guardan los animales. Pero ya no es un hotel, es una casa de familia. Lo que pasa es que, ahí entraría todo lo que es arqueología, pues ya no tengo tiempo hoy, sería otra clase que les dé. La arqueología demuestra que era una casa común y corriente, que tenía 4 cuartos, ¿verdad? En uno de esos cuartos largos estaban las herramientas, en otro la familia trabajaba durante el día y hacía las tareas del hogar, y aquí se guardaban los animales en la noche para que los coyotes y todos los demás animales no los molestaran. Bueno, ¿dónde va a nacer Jesús? Sino en la parte más calientita de la casa. Ese tipo de cosas que vamos aprendiendo en el camino, tratamos de integrarlas en las traducciones y en los libros y materiales que publicamos, aprendiendo siempre y tratando de estar al día. Bueno, hasta aquí llega mi presentación.